Era el tercer día de excursión y nos despedíamos de nuestro hotel en Bad Kolbrugg. Hoy llegaríamos a Múnich y allí, tras un pequeño incidente del autobús con la policía, casi lo primero que vimos fue el Palacio de Nymphenburg. Nymphenburg es un palacio versallesco, un oasis de vegetación con canalizaciones de agua en pleno centro de Múnich. En este palacio nació Luis II de Baviera en 1845. Para hablar de los impulsores del edificio hay que hablar de los Wittelsbach, la dinastía gobernante alemana en los territorios de Baviera desde 1180 hasta 1918. En ese año, la Casa Real Bávara deja de existir en la llamada Declaración de Anif, por la que Luis III de Baviera, tío de Luis II y que había sido regente desde la muerte de este, liberó a funcionarios y militares de sus juramentos al rey en un documento que el gobierno republicano de Baviera interpretó como una abdicación. Durante la época nacionalsocialista, los Wittelsbach se opusieron a las prácticas de los nazis y merece una mención la infanta española María de la Paz de Borbón, hija de Isabel II y hermana de Alfonso XII, que vivió en este palacio tras su matrimonio con su primo, el príncipe Luis Fernando de Baviera. No pierden tiempo realmente. Todos sabemos y conocemos este oscuro periodo, cómo fue perseguida la comunidad judía, prisioneros alemanes judíos, pero no solo, sino también gitanos homosexuales, llamados asociales, parásitos, y también fue perseguida la familia de los Wittelsbach. Los Wittelsbach, parte de la familia real, de hecho, tuvieron también como destino los campos de concentración, evidentemente tratados como lo que ellos llamaban prisioneros especiales. Eso significa no en la gran masa donde eran asesinados. Nuestra guía nos ponía en antecedentes históricos sobre los terribles acontecimientos de la Guerra Mundial, mientras nos dirigíamos al Parque Olímpico y a la fábrica de coches de BMW. Había que llevarlos a algún lado. El 5 de septiembre de 1972, en plena celebración de los Juegos Olímpicos, un comando palestino cometió una masacre, asesinando a 11 atletas israelíes y a un oficial de la policía alemana. Parque Olímpico. Y estáis viendo la torre de comunicaciones, casi 300 metros, con un ascensor, así que se puede disfrutar de unas vistas increíbles, sobre todo si está despejado, se ven los Alpes desde aquí, y tiene un restaurante muy bueno, de muy alta calidad, con una curiosidad que es un restaurante giratorio. Tú te sientas, vas girando y vas disfrutando de las vistas. Yo os debo confesar que a mí me marea un poco, aunque se mueve poquísimo, pero te puede llegar a pasar como me ocurrió a mí, que te sientas, estás comiendo y cuando quieres ir al lavabo, el lavabo ya no está donde estaba, ni la salida ni la entrada al restaurante. Pero bueno, aparte de eso, el restaurante es muy bueno. No de parada, pero lo podéis pedirlo, ¿sí? Así que hagamos lo siguiente. ¿Me seguís? Ahora habíamos llegado a un conjunto de edificios emblemáticos de la firma de automóviles BMW. Etcétera, al autobús. La torre BMW se terminó de construir en 1972, justo a tiempo para los Juegos Olímpicos.
aunque se inauguró al año siguiente. La componen 4 cilindros de 101 metros de altura, suspendidos sobre una torre de apoyo central, y el edificio bajo exterior supone el neumático de un coche de carreras. A través de la pasarela cruzábamos la Lerchenauer Straße, una amplia avenida, para llegar al BMW Welt, un recinto para eventos y exposiciones de BMW, muy cerca de la Torre de la Televisión de Baviera y el Parque Olímpico. El BMW Welt empezó a funcionar en octubre de 2007 y fue diseñado por el Coop Himmelbau, que se puede traducir por Construcción Celestial, una cooperativa de arquitectos con sede en Viena. El edificio dispone en su tejado de una planta de 800 kilovatios de energía solar. El día de su inauguración, el arquitecto Prix dijo en la ceremonia de apertura que el edificio no es aburrido como lo sería una simple sala, no es solamente un templo, sino también un mercado y centro de comunicaciones, un lugar de encuentro para el intercambio de ideas. Recoger el coche en este espacio de lujo tiene un coste de 457 € para el cliente, pero la experiencia incluye algunas sorpresas. Cuando llega el coche, es lavado en un túnel especial y revisado en un túnel de luz en el que se comprueba que está perfecto. El cliente pasa al Product Info Center, donde recibe instrucciones sobre su coche y luego pasa a un simulador interactivo con volante, pedales y el mando del iDrive. Luego pasa a una sala de espera a través de una gran escalera en la que hay 20 coches sobre plataformas giratorias y otros 10 en plataformas panorámicas. El coche da un giro completo en el momento de la entrega y se ilumina y es fotografiado. Si el cliente lleva equipaje, un botones lo carga en el coche y recibe un llavero con su nombre grabado y la foto del coche tomada anteriormente. Veo que vais llegando. ¿Me estáis oyendo? Sí, perfecto. Bueno, pues... Vas chocada con el chaquetón. Bien, ahora sí, bueno, pues ya hemos rescatado a Jesús, todo sigue su curso, sobre todo para podernos intentar. Aquí a la derecha os queda el parque olímpico. Seguíamos nuestra visita panorámica a la ciudad de Múnich y nuestra guía nos invitaba a visitar las piscinas y saunas de la ciudad. Con toboganes, con chorros de agua, sauna, así es como nosotros sobrevivimos esta tarde, o si volvéis a Múnich y os apetece ir a la sauna, pero a veces ocurre, ¿no? Esas cosas que uno dice, ¡ay, no me he traído el bañador! Bueno, no pasa nada, porque la sauna en Múnich, de hecho, en la sauna está prohibido el bañador. En la sauna uno va desnudo. ¿Sí? Así que lo único que necesita es la toalla. Yo creo que no hay excusa posible. Quien quiera ir, puede ir. A esta escuela se acercó un joven Adolf Hitler, un joven austríaco
que se alistó voluntario para luchar en la Primera Guerra Mundial por Alemania. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, de hecho, él sigue viviendo aquí en Múnich. ¿Vais en los reyes? Sí. ¿Primer rey de Baviera? Maximiliano. El lazo con el que se atan el delantal las mujeres de Baviera indica su estado civil. Si lo llevan a la derecha, significa que están casadas o comprometidas. A la izquierda, soltería. Si lo llevaban detrás, eran viudas, pero si lo llevaban delante, simbolizaba virginidad. Delante es virgen. Delante es virgen, ya vais a mostrar, presumir, evidentemente, de poderío militar. En este caso, este Arco de Triunfo, pues recuerda los distintos triunfos que Baviera tuvo militarmente, aunque de hecho el reino de Baviera nunca fue tan poderoso como desearon sus reyes. En ese momento, Prusia, lo que hoy es Berlín. Avanzábamos por la Leopoldstrasse y veíamos el Arco de la Victoria o Sigestor, dañado en la Segunda Guerra Mundial y reconstruido como prácticamente todo en Múnich. Reconstruido para recordar o dignificar la paz. Una lección aprendida, esperemos. A partir de aquí ya se abre la Ludwigstrasse, la calle de Luis I, con estos edificios tanto a derecha como a izquierda que estáis viendo. Esto es la Universidad de Múnich, una universidad muy... Los hermanos Hans y Sophie Scholl, miembros del movimiento estudiantil de resistencia antinazi Rosa Blanca de Múnich, fueron sorprendidos repartiendo panfletos y detenidos en 1943 y ese mismo día sentenciados a guillotina y ejecutados. Jóvenes universitarios tenían entre 19 y 20 años, sobre todo, y 24 años, perdón, sobre todo los hermanos Scholl, por eso la plaza lleva su nombre, reaccionaron ante las grandes mentiras de la propaganda nacionalsocialista. No olvidemos que estamos hablando de jóvenes arios, o sea, privilegiados en realidad. Ellos se estaban beneficiando, como sus familias, de la bonanza de ese tercer imperio. Sin embargo, sobre todo... Hay plazas, calles y escuelas con su nombre como homenaje y un film llamado Sophie Scholl, Los últimos días, que fue nominado al Oscar a Mejor Película Extranjera en 2006. Acabaremos con este horror. Por eso son pacifistas, por eso lo único que hicieron, lo único pero importantísimo, es escribir folletos, flyers, ¿sí? Todo esto evidentemente jugándose la vida, lo de encontrar papel, imprenta, etcétera. En realidad, toda la ciudad de Múnich encierra un gran simbolismo por su relación con el ascenso del partido nazi. Hay una interesante ruta turística por la ciudad llamada Paseo por el Múnich del Tercer Reich. Fueron detenidos y a los 4 días habían sido condenados por alta traición al Führer a ejecución. Nosotros no hicimos esa ruta turística, pero cabe recordar que Hitler apodó esta ciudad como la capital del movimiento, y Múnich conserva todavía huellas de aquellos terribles acontecimientos que cambiaron la vida de millones de personas. De Nymphenburg a su esposa, ahí tenéis la iglesia, eso significa que estamos, ahí había una puerta. Tras la Gran Guerra, el ejército de ocupación americano formó los Länder, o Estados Federados, que eran Baviera, Württemberg, Baden, Hesse y Bremen, y esos Länder, desde 1949, constituyen la parte formal de la República Federal de Alemania. La zona de Berlín, que quedaba bajo ocupación soviética, se dividió en 4 zonas. Aparte de la soviética estaba el sector americano, el sector francés y el sector británico. Fijaros bien porque vais a ver detrás de estos árboles del lado izquierdo un edificio. Este edificio fue un proyecto personal de Adolf Hitler. ¿Recordáis cuál era su proyecto en la vida? Ser pintor. Lo despreciaron, lo rechazaron por mediocre. ¿Qué es lo que hará cuando sí tenga el poder a partir de 1933? En Múnich, justamente, construir, viendo aquí a la izquierda. Este es un edificio original, esto es arquitectura nazi, esta arquitectura que se inspira en la arquitectura clásica, emulando el Imperio Romano, y que sirvió como club de deporte para los oficiales norteamericanos, ya que no había sido destruido
las tropas norteamericanas lo usan justamente para eso, tampoco eran tontos. El edificio Haus der Kunst, o Casa del Arte en alemán, inaugurado en 1937, fue el primer edificio de propaganda del Tercer Reich y es una de las muchas huellas que la ciudad conserva, pese a su destrucción casi completa en la guerra. Todos esos canales del agua del río Isar que atraviesan subterráneamente la ciudad, uno de ellos sale libre. Aquí justamente ahora a la izquierda veis que hay gente mirando algo y hay un canal de agua. ¿Qué es lo que están mirando? Bueno, pues ese canal al salir forma una ola. Y si os fijáis ahora en el semáforo a la izquierda hay unos ciclistas y llevan unas tablas de surf. Hay surfistas en Múnich y no os habéis equivocado en la geografía, la tenéis bien aprendida, ¿eh? En Múnich no hay más zonas de medio metro de profundidad, o sea que te abres la cabeza, vamos, a la mínima. Está prohibido, de hecho el ayuntamiento ha intentado prohibirlo varias veces, pero yo siempre digo, este es el único lugar anarquista de Múnich, de una ciudad burguesa y que normalmente cumple con todas las normas, reglas y leyes, pero no aquí. Os recomiendo, si os apetece pasear por el parque, venir, ver a los surfistas, entrar en el museo, no hay que pagar entrada, porque el bar, el restaurante es original de la época del nacionalsocialismo, es una preciosidad. Este edificio que estáis viendo a la izquierda, este es el Museo Nacional Bávaro, con parte de toda esa joyas y cerámica, etcétera, de la familia de los Wittelsbach. El edificio que veis a la derecha fue durante el nacionalsocialismo la sede de la Luftwaffe, o sea, de la aviación del Tercer Reich. Así que ya veis que todos son edificios emblemáticos. Esta zona se salvó bastante de los bombardeos. Y esta es otra de esas calles principales que abre la ciudad hacia el este. La calle del Príncipe Regente. Atención, porque estamos a punto de cruzar el río, justamente aquí donde veis toda esta arboleda. El río Isar, como os decía, el alma de la ciudad. El nombre del río es un nombre celta muy antiguo que significa turbulento. Sí, aunque ahora, como estáis viendo, aguas relativamente tranquilas, porque desde el siglo XIX, bajo el reinado de Luis II, tanto hablar de él como el Rey Loco, mejoró muchísimo la ciudad, se consiguió erradicar el cólera, canalizar en las aguas y evitar que siguiese sufriendo inundaciones la ciudad. La guerra franco-prusiana fue el conflicto europeo más importante tras las guerras napoleónicas y antes de la Primera Guerra Mundial. Terminó con la victoria completa de Prusia y su consecuencia fue el nacimiento del Imperio alemán. Curiosamente, España jugó un papel en esa guerra, ya que tras la Revolución de 1868 contra Isabel II, el candidato propuesto por el general Prim para ocupar el trono fue Leopoldo de Hohenlohe-Sigmaringen, y esa propuesta gustaba al primer ministro prusiano Otto von Bismarck, pero fue rechazada por el emperador Napoleón III de Francia, y ese fue el detonante de la guerra franco-prusiana. Incluso cuando nieva, los muniqueses van en bicicleta, lo cual a mí, yo lo hice el primer año, luego ya la dejé aparcadita durante el invierno, me parece un deporte de riesgo. Y una de las cosas que a veces sorprende luego cuando caminéis por la ciudad es que muchas de las bicicletas ni siquiera están atadas. ¿Sí? Múnich es una ciudad muy segura. Y vamos a ver el edificio del Parlamento. Baviera es un estado libre que forma parte de la Federación Alemana. Los bávaros poseen, según su constitución de 1946, una nacionalidad propia. Tenían el privilegio de recibir una beca del Reino de Baviera, tenían su residencia, podían dormir, podían vivir en este edificio, el que estáis viendo ahora aquí a la izquierda. Pero no solo eso, sino que además el reino les pagaba una cerveza diaria gratis para el buen rendimiento académico. Muy importante. Como os comentaba, ahora es el Parlamento de Baviera, tiene una sección que sigue siendo residencia de estudiantes. Es muy difícil ser becado en esta categoría, pero Baviera sigue incluyendo el valor, el precio de una cerveza diaria para los estudiantes. Ha quedado claro, ¿no? Pan líquido, ¿sí? Alimento,
A partir de los 16 años en Baviera es legal tomar cerveza. Y aquí lo tenéis espléndido a vuestra izquierda, el Parlamento de Baviera. Exacto, ya que sí significa que dentro de poquito también vais a poder comer y supongo que beber cerveza. Para aquellos que no quieran tomar cerveza, también pueden beber. Hay una bebida muy típica, tiene el mismo color, o sea que puedes disimular perfectamente, parece que estés tomando cerveza, y se llama Apfelschorle. Apfelschorle. Apfel significa manzana. Pero no hay oficiales de cerveza en Múnich. Para ser marca oficial, para ser reconocida como marca oficial, tienen que producir en Múnich, o sea, las fábricas, las cerveceras están... una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Durante 2 semanas del Oktoberfest damos la bienvenida a unos 6 millones de habitantes. Os podéis imaginar que es imposible sentirse solo en Múnich durante esa temporada, Por antes, si entráis en Hofbräu HB, no vais a pedir una Augustina porque es la competencia. Lo que sí que os van a dar son distintos tipos de cerveza según lo que os apetezca. La Weissbier, creo que la conocéis, es la única que es de trigo. ¿Sí? Weissbier, aunque suene Weiss, la traducción como si fuese blanco, de hecho deriva de la palabra trigo. Es la única cerveza que no es de cebada, sino de trigo. Está buenísima. Y es la única que nos van a servir en el Maß, o sea, en la jarra, que es la bebida oficial. Ya nos hablaban de cerveza y de comida, y es que estábamos llegando al lugar donde íbamos a comer. Una cosita, por favor. Ahora vamos a llegar enseguida a un lugar que el autobús allí no se va a quedar. El autobús es un lugar solo para recoger y dejar pasajeros. Entonces ya no vamos a subir al autobús hasta después de cenar, porque ya, como os he dicho, hoy... Bajamos aquí, en Platzl, en esta céntrica plaza de la parte vieja de Múnich. Aquí comimos en la cervecería Hofbrauhaus am Platzl, una cervecería histórica y una de las más famosas de Múnich. Se calcula que unas 35.000 personas al día visitan los salones de este lugar que se ha convertido en una fabulosa atracción turística. Lenin era un visitante asiduo de esta cervecería. De hecho, en 1919 se proclamó aquí la República Soviética de Baviera, pero también, un año después, en 1920, el Partido Nacional Socialista Alemán proclamó el programa de los 25 puntos aquí, por los que se rigió el partido nazi hasta su prohibición. La cervecería fue destruida completamente durante los bombardeos de 1944-45. En 1958 el lugar fue reconstruido. En la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, hay una réplica exacta de esta cervecería. Los orígenes de este lugar se remontan a 1589, cuando el duque Guillermo V de Baviera la estableció como proveedora de la cerveza Weissbier a la familia Wittelbach. Comimos cochinillo asado. Codillo. Tras la comida, comenzamos un paseo por la ciudad de Múnich. ¿Qué va a ser ese día?
Todo esto fue reducido a escombros y aunque impresiona la labor de reconstrucción, todavía impresiona más la reconstrucción psicológica que tuvo que asumir el pueblo alemán tras la guerra. La de la teta de la suerte, no la has visto ni la has sacado. Esta es la torre principal del Ayuntamiento de Múnich, de 83 metros de altura. Habíamos llegado a la Marienplatz. El Ayuntamiento de Múnich es una construcción de finales del siglo XIX y principios del XX, en un estilo neogótico de moda entonces. El Glockenspiel en la torre principal es un gran carrillón con 32 figuras autómatas que realizan complejos movimientos y representan escenas de la historia de Múnich y de Alemania. Tiene 43 campanas que componen 4 melodías distintas. A las 9 de la noche sale un guardia nocturno por la izquierda cargando una alabarda y un candil, y tras una pausa suena la melodía Wingelt de Johannes Brahms. El 9 de mayo de 1945 se firmó la rendición del ejército alemán. La pesadilla había terminado, pero el despertar tras aquella catarsis conducía sin remedio a un descenso al abismo de la conciencia. El orgulloso pueblo ario se topó con la derrota y los sueños de gloria semidivina con los que ellos mismos se habían permitido fantasear encontraron una catarsis digna de una tragedia clásica. Este es el interior de la Iglesia del Espíritu Santo, muy próxima a la Marienplatz. Data de 1327 e inicialmente era la pequeña capilla de un hospital, que fue remodelada al estilo barroco en el siglo XVIII, con frescos de los hermanos Assam. El altar mayor tiene una representación de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. La fachada actual es del siglo XIX y tras haber sufrido importantes daños en la Guerra Mundial, fue restaurada en su interior casi en su totalidad en la década de los 90. Esta es la Catedral de Múnich. Sus torres tienen cúpulas de color verde que les da su peculiar personalidad.
Nada más entrar, encontramos la tumba del emperador del Sacro Imperio Romano, Luis IV de Baviera. Aquí, en una baldosa, está la llamada huella del diablo, cuando huía al ser descubierto engañando al constructor del templo, pero dada la gran cantidad de gente no pude registrarla. El interior del templo fue en su mayor parte destruido durante la guerra, por ello su decoración resulta algo sencilla, aunque se conservan algunas vidrieras. Seguíamos nuestro paseo por las calles céntricas de Múnich y nos encontramos con el Teatro de la Ópera en la Max-Joseph-Platz. Este teatro fue completamente destruido por la aviación norteamericana en octubre de 1943. Fue reconstruido según los planos originales de Karl von Fischer. Atravesábamos el interior de la residencia de Múnich, antiguo palacio real de los reyes de Baviera. Hoy es uno de los mejores museos decorativos de Europa. Destruido durante la guerra, fue reconstruido gracias a los fondos del Plan Marshall. Es un complejo de edificios con 10 patios y 130 habitaciones. Contiene verdaderos tesoros de los reyes de Baviera. En noviembre de 1923 hubo un intento fallido de golpe de Estado llevado a cabo por el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán aquí en Múnich. En la Odeonplatz hubo enfrentamientos entre la policía y los nazis. Aquí comenzó un tiroteo en el que Hitler y Göring fueron heridos. Göring pudo escapar, pero Hitler y Rudolf Hess fueron condenados a prisión. Hubo 14 militantes nazis muertos que se convirtieron en mártires del movimiento nacional socialista. Sus restos fueron enterrados en 1933 en el Panteón de los Héroes y se les rendía respeto y culto cada 9 de noviembre. La frase «y sin embargo triunfasteis» se hizo de uso obligatorio en la mitología nazi del heroísmo. Du strahlst in Diamantenpracht. Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich längst. Ich scrolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ich sah dich ja die Nacht in deines Herzens Raume und sah dich lang, die dir am Herzen frisst. Ich sah mein Lieb, wie sehr du elend bist. Ich scrolle nicht, ich scrolle nicht. Vamos, hay masajistas ciegos y Pilsen también. Al día siguiente salimos de Baviera y nos dirigimos a Pilsen, ciudad de Bohemia, ya en la República Checa. Pilsen tiene unos 170.000 habitantes y aquí se ubica la histórica fábrica de cerveza de Pilsner Urquell. También la marca Gambrinus se elabora aquí. El día 1 de junio de 1963 tuvo lugar en Pilsen la primera manifestación masiva contra el régimen comunista. Unas 20.000 personas protestaron contra una reforma monetaria que significaba la pérdida de los ahorros para mucha gente. Fue la primera protesta popular en todo el bloque comunista. Las protestas en Alemania del Este no comenzaron hasta 2 semanas más tarde.
muy histórica. Ahí es donde está el restaurante. Ahora subimos esta rampita y vamos a comer ahí. Habíamos llegado a la fábrica de cerveza Pilsner Urquell y comimos en este restaurante situado en el recinto de la planta cervecera y que está ubicado en la antigua bodega de fermentación con capacidad para 550 personas. La ciudad no tiene ningún reclamo turístico en particular, pero sí su fábrica de cerveza. Tras la comida visitamos las instalaciones de la Pilsner Urquell Brewery. En 1295, el rey Wenceslao II había otorgado a la ciudad de Pilsen el derecho a fabricar cerveza, pero la calidad obtenida no era siempre satisfactoria. Así es que en 1842 se creó la fábrica de cerveza. Para pasar a la planta de embotellado, tuvimos que coger un pequeño bus dadas las dimensiones de la fábrica. Aquí se limpian las botellas y se escanean los envases reutilizados para comprobar que están en perfecto estado. Luego se embotellan y se distribuyen a todo el mundo. Miles y miles de envases salen a toda prisa cada hora corriendo por las cintas con las etiquetas de sus marcas comercializadoras. El cervecero bávaro Josef Groll realizó la primera cocción en esta fábrica en el siglo XIX. Había traído consigo desde Alemania el secreto de la fermentación lager en el fondo de las cubas y una levadura especial llamada Pilsner H. La combinación de lúpulo de Zátek, el agua blanda de Pilsen y la malta más clara de Moravia, en cocción en calderas de cobre, gustó mucho e inició la fabricación de la legendaria cerveza Pilsen, la primera cerveza rubia de la historia. I've always used the state-of-the-art technology equipment of the time. And have always selected the highest quality Czech ingredients for the production of Pilsner Urquell. The barley is steeped, then is left to germinate. Tras ver los componentes e ingredientes de la cerveza, pasamos a ver un original vídeo proyectado sobre una pizarra negra que explicaba el proceso de fabricación de manera muy didáctica y concisa. This leads to water and malt is sweet wort. When sweet water is lautered and transferred to the wort. Fermentation is a process that converts sugar into alcohol, ethanol. By adding oxygen and brewer's yeast to cooled hot wort, the sugar from the malt is turned into alcohol and carbon dioxide. Approximately 30 days, which is why Pilsner Urquell is called bottom fermented pale lager. Just like back in the era of brewmaster Josef Groll, the total production time of Pilsner Urquell beer is approximately 5 weeks. Cheers. Luego, en la sala de cocción, vimos las calderas de cobre. Bajar a los enormes y largos pasadizos fue el último de los puntos del recorrido. Aquí, la fría temperatura contrastaba mucho con el calor exterior. La cerveza se mantenía así fría, pero los visitantes cogerían una probable pulmonía. Y luego los devuelven. Se dejan en el hotel, en la recepción, y luego pues por la noche se recogen. Tras la visita a la fábrica de cerveza, de nuevo en el autobús, llegábamos a Praga. Había sido un día de mucho autobús, pero finalmente llegábamos a la meta
y a la culminación del viaje. Esto ya eran las afueras de Praga, y al llegar dejaríamos el equipaje en el hotel y descansaríamos un poco. Hoy tenemos la cena prevista a las 20:30, a las 8:30, o sea que esperamos llegar allí igual. Todavía nos daba tiempo de dar una pequeña vuelta por la ciudad y luego cenaríamos en el hotel. Habíamos dejado atrás Baviera y habíamos entrado en la República Checa, llamada también Chequia, un país de Europa Central que, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tiene el mayor índice de desarrollo humano de Europa Central y del Este, es decir, una vida saludable y larga, adquirir conocimientos y disfrutar de una vida de nivel digno. Íbamos a cruzar el río Moldava por primera vez, el río al que el compositor checo Smetana dedicó uno de sus 6 poemas sinfónicos y que evoca musicalmente el curso del río. Lo llamó Mi Patria.